Si alguna vez te has sentido desechable dentro de tu propia casa, necesito que escuches esto hasta el final, porque lo que me pasó ese día lo cambió todo, sin hacer ruido. No estoy contando esto como lección ni como historia bonita. Lo cuento porque lo viví y todavía lo siento en el cuerpo cuando lo recuerdo. Esa mañana todavía creía que tenía que aguantar un poco más, como siempre, pero por la noche ya no tenía casa, ni marido, ni suelo. Lo que yo no sabía era que ese día que parecía el peor de mi vida estaba preparando algo que yo no habría tenido el valor de elegir sola. Así que quédate conmigo hasta el final, porque tal vez esto también hable contigo. Y si este tipo de relatos te toca, suscríbete ya al canal para escuchar más historias reales como esta, porque tardé años en entender lo que aprendí en pocas horas. Me desperté temprano como siempre, antes de que saliera el sol, con la sensación de que mi cuerpo estaba más cansado de lo normal. Fui directo al lavadero a lavar ropa, porque era día de trabajo pesado y yo sabía que Oscar iba a quejarse si no tenía camisa limpia. El agua estaba fría y mis manos ya estaban agrietadas, pero eso ni siquiera era lo peor. Lo peor era escucharlo caminar por la casa arrastrando los pies, quejándose del café, del ruido del agua, de mí. Mientras tallaba la ropa pensaba en cómo había terminado ahí, viviendo para sostener a alguien que parecía tener rabia de que yo existiera. Trataba de no llorar, porque llorar solo lo ponía más irritable. Yo todavía creía que ese era solo otro día malo, y eso fue lo que me engañó. Después de tender la ropa en el tendedero improvisado del fondo del patio, entré a preparar la comida con lo poco que tenía. Un poco de arroz, un pedazo de cebolla y 2 huevos. Ya estaba acostumbrada a inventar comida de la nada, como si eso fuera normal. Oscar se sentó a la mesa mirando su celular, sin verme, solo quejándose de que eso no era comida de hombre. Yo respondí en voz baja, como siempre, para no provocar pelea, pero por dentro algo era diferente, como si el pecho me doliera desde temprano. Mientras movía la olla, recordaba las veces que intenté hablar, de trabajar más horas fuera, de estudiar, de cambiar algo, y él siempre se reía, diciendo que yo no servía para eso. En ese momento yo no lo sabía, pero esa cocina era la última vez que yo pisaría ese piso como ama de casa. Cuando terminé de servir, ni siquiera dio las gracias. Empujó el plato, dijo que tenía que salir y que cuando regresara quería todo limpio. Me quedé ahí parada mirando la mesa vacía, sintiendo un cansancio que no era solo físico. Decidí ir al cuarto a separar ropa para lavar en la tarde y fue cuando noté que algunas de sus cosas ya no estaban. El closet se veía extraño, más vacío. La cama estaba desordenada, pero había un silencio distinto en el cuarto. El corazón empezó a latirme más rápido, sin razón clara. Traté de pensar que era cosa mía, que seguramente se había llevado ropa extra. Pero ese vacío en el armario me dio una sensación mala, como si alguien hubiera tocado mi vida sin avisarme. Yo todavía no sabía el tamaño del hoyo que venía después. Fui a la sala a buscar mis documentos, porque una inquietud empezó a crecer sin que yo supiera explicar por qué. El cajón donde guardaba la escritura de la casa y los recibos viejos estaba revuelto. No era desorden de alguien que busca algo rápido, era de alguien que se lo llevó todo. Me senté en el sillón y me quedé unos segundos mirando a la nada, tratando de armar las piezas. Recordé las semanas en que él llegaba tarde, los mensajes escondidos, los perfumes distintos en la camisa. Siempre empujé eso lejos porque tenía miedo de descubrir algo que no iba a saber enfrentar. En ese momento, con el cajón vacío, entendí que algo se estaba cerrando sin que yo hubiera sido llamada para participar. Él regresó cerca del mediodía, con una sonrisa que yo nunca veía dentro de la casa, solo en la calle. Entró hablando fuerte, como si estuviera de buenas, y me dijo que me sentara. Yo obedecí por costumbre, no por ganas. Fue ahí,
sin rodeos, que me dijo que había vendido la casa y que yo tenía que irme antes de que terminara la tarde. Lo dijo como quien comenta el precio del pan. Dijo que yo no tenía derecho a nada porque no había nada a mi nombre, que su vida iba a cambiar y que yo no podía estorbar. Mientras hablaba, yo sentía un calor raro subirme a la cara, pero no era coraje, era vergüenza. Vergüenza de haber creído que eso era un matrimonio. Vergüenza de haberme borrado tanto que ni siquiera existía en los papeles. Caminé hasta que las piernas me fallaron. Me senté en una banca de la plaza porque el cuerpo pidió descanso, pero la cabeza no paraba. Veía a la gente pasar con bolsas, niños, celulares, vidas andando, y sentía como si yo estuviera fuera de todo eso. Intenté llamar a una vecina antigua, pero su número ya no estaba en mi celular. Busqué otro contacto y me di cuenta de que casi no quedaba nadie. Oscar había logrado eso poco a poco, haciéndome creer que solo él importaba. La sed me empezó a dar dolor de cabeza y usé la última moneda que tenía para comprar una botella de agua. Mientras bebía, pensé que tal vez esa era la última cosa que todavía podía elegir ese día. Ya empezaba a oscurecer cuando me di cuenta de que no tenía dónde dormir. La idea de pasar la noche en la calle me dio un miedo que nunca había sentido. Abrazaba la mochila como si alguien pudiera quitarme hasta eso. Fue cuando vi a un hombre barriendo la banqueta frente a un taller pequeño de madera vieja. Me miró distinto a los demás, no con curiosidad ni desprecio, sino como quien ve a alguien cansado. Yo bajé la mirada por vergüenza, pero él me preguntó si estaba bien. Mi voz salió débil cuando le dije que no tenía a dónde ir. Yo esperaba indiferencia, pero solo me dijo que entrara y me sentara un rato, que ahí era más seguro que la calle. El lugar olía a madera cortada y barniz. Era sencillo, pero ordenado, con herramientas colgadas en la pared y una mesa en la esquina con una taza de café frío. Se presentó como Raúl y dijo que vivía en un cuarto atrás del taller. No me hizo preguntas invasivas, no quiso saber toda mi historia, solo me trajo un plato de comida que él mismo había preparado. Yo comí despacio, como quien tiene miedo de que se acabe. El silencio entre nosotros no era incómodo, era respetuoso. Por primera vez ese día nadie me trataba como estorbo. Sentía el cuerpo cansado, pero la cabeza empezó a bajar el ritmo. Eso me confundía más que el rechazo de Oscar, porque yo no sabía qué hacer con alguien que no me gritaba. Me mostró un cuartito con una cama angosta y una ventana que daba al patio. Dijo que podía quedarme unos días hasta decidir qué hacer. Le pregunté cuánto le debía y me respondió que nada, que solo necesitaba descansar. Eso me dio ganas de llorar, pero me aguanté. Me acosté sin cambiarme bien, con la mochila junto a la pared. El ruido de la calle era lejano, distinto al ruido de la casa, que siempre venía con pleito. Me quedé mirando el techo oscuro, tratando de entender cómo había pasado de un matrimonio a un cuarto prestado en pocas horas. Antes de dormir, hice una oración corta, sin palabras bonitas, solo pidiendo no despertar en la calle al día siguiente. Desperté con el sonido del martillo golpeando la madera y olor a café recién hecho. Por unos segundos no supe dónde estaba. El cuarto era silencioso, pero no era mi casa. Me levanté despacio, con miedo de estorbar, y fui a la puerta. Raúl ya estaba trabajando y me ofreció una taza de café como si fuera normal. Me sentí rara al aceptarla, como si estuviera ocupando un lugar que no era mío. Mientras bebía, pensé en cómo siempre le servía café a alguien que nunca daba las gracias. Ahí, nadie esperaba nada de mí. Eso me dio una mezcla de alivio y culpa, como si estuviera haciendo algo mal por descansar. Me preguntó si tenía planes y le dije que necesitaba conseguir trabajo, lo que fuera. No me dio consejos listos, solo dijo que en la avenida principal había negocios pequeños y que podía intentar. Tomé mis cosas y salí con un nudo en la garganta. El sol de la mañana parecía más fuerte que de costumbre, tal vez porque no había dormido en la calle como pensé,
Fui caminando despacio, leyendo letreros, mirando vitrinas, con vergüenza de entrar a los lugares. En cada puerta recordaba la voz de Oscar diciendo que yo no servía para nada más que para lavar ropa. Aún así, empujé algunas puertas y dejé mi nombre en papeles que ni sabía si alguien iba a leer. No tenía esperanza, solo necesidad. Volví al taller a media mañana con los pies adoloridos y la cabeza pesada. Ningún lugar me dio respuesta, solo promesas vagas de «luego te llamamos». Traté de no mostrar frustración, pero Raúl lo notó por cómo entré. No preguntó nada, solo señaló un plato de comida en la mesa. Mientras comía, pensé que esa comida sencilla era más digna que todo lo que había vivido en los últimos años. No sabía cuánto tiempo podía quedarme ahí y eso me inquietaba. Era como estar parada en un hilo delgado entre tener techo y volver a la calle. Por la tarde fui a intentar otra vez. Entré a una empresa pequeña de servicios administrativos en un edificio viejo. La muchacha de recepción parecía cansada y me preguntó si sabía usar computadora. Le dije que no mucho, pero que aprendía rápido. Me miró de arriba a abajo, se quedó unos segundos y dijo que necesitaban a alguien para organizar archivos y ayudar en lo básico. No prometió nada, solo pidió que regresara al día siguiente para una prueba. Salí de ahí con el corazón latiendo más fuerte que cuando me echaron de la casa. Por primera vez ese día sentí que tal vez no era el final de todo. Volví al taller con esa sensación rara de no querer ilusionarme, pero no poder evitarlo. Le conté a Raúl lo de la prueba y solo dijo que fuera tranquila, que lo que tuviera que pasar iba a pasar. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza porque nunca había tenido a alguien que creyera en mí sin cobrar nada a cambio. Pasé el resto de la tarde tratando de recordar todo lo que había hecho en la vida relacionado con organización, cuentas, listas, cualquier cosa que me sirviera al día siguiente. Mientras tanto, el miedo no se iba. Pensaba que si salía mal, ya no tendría otra puerta que tocar. Dormí mal esa noche. Me despertaba a cada rato, creyendo que alguien me iba a pedir que me fuera. Cuando amaneció, me puse la ropa más limpia que tenía y me acomodé el cabello con las manos. Me miré en el espejo pequeño del cuarto y casi no me reconocí. La cara estaba cansada, pero había algo distinto en la mirada, como si por dentro estuviera tratando de pararme. Salí temprano y llegué antes de la hora. Me senté a esperar, mirando a la gente entrar apurada, hablando de trabajo, de metas, de cosas de las que yo nunca había formado parte. Cuando me llamaron, las piernas me temblaban, pero fui. La mujer me llevó al archivo y me explicó rápido lo que tenía que hacer. Eran cajas y más cajas de papeles revueltos, contratos viejos, facturas, carpetas sin nombre. Empecé sin saber bien por dónde, pero fui separando por fechas, por temas, por orden alfabético, como siempre hacía en casa con los recibos. Las manos se movían solas, como si fuera otra forma de doblar ropa. De vez en cuando alguien pasaba y me miraba en silencio. Yo no levantaba la cabeza, con miedo de equivocarme y que me corrieran de inmediato. Cada hoja ordenada era una oportunidad de probar que no era inútil como Oscar decía. A media mañana me pidieron llevar unas carpetas a la oficina de la directora. El pasillo se me hizo eterno. Cuando entré, vi a una mujer seria detrás de un escritorio lleno de papeles. Me preguntó dónde había aprendido a hacer eso tan rápido. Le dije la verdad, que nunca había trabajado en oficina, pero que toda mi vida había sido organizar problemas y cuentas de otros. Me miró distinto después de eso, como queriendo entender quién era yo. Dijo que podía seguir toda la tarde y que al final decidiría. Volví al archivo con el pecho apretado, sabiendo que el día aún no terminaba de probarme. Trabajé hasta que me dolía la espalda. No miré el reloj por miedo a perder tiempo. Al final del día, la recepcionista me llamó y dijo que la directora quería hablar conmigo otra vez. Entré tratando de no mostrar desesperación.
Me dijo que podía empezar al día siguiente en periodo de prueba. No habló de sueldo, solo dijo que necesitaba a alguien comprometida. Le di las gracias sin saber qué más decir. Salí con una sensación rara en el pecho, como si hubiera ganado algo que todavía no era del todo mío. Pensé que si hubiera escuchado a Oscar, ni siquiera lo habría intentado. Cuando regresé al taller, Raúl notó que yo estaba distinta. Le conté y sonrió, un gesto sencillo, sin exagerar. Eso me conmovió más que si hubiera hecho fiesta. Cenamos en silencio y luego fui al cuarto. Me acosté mirando la mochila junto a la pared y pensé que eso había sido todo lo que saqué de mi casa. Ahora tenía más que eso, aunque no supiera cómo sería mañana. Antes de dormir, le di gracias a Dios a mi manera, sin promesas ni pedidos grandes, solo por no haberme dejado en la calle esa noche. No sabía, pero el día todavía no había terminado de enseñarme. Al día siguiente, me desperté con el cuerpo adolorido, pero con una prisa distinta. Hice la cama como si ese cuarto todavía no fuera mío y salí temprano para no llegar tarde. En el camino, pensaba que alguien se daría cuenta de que yo no sabía usar bien la computadora, que estaba aprendiendo mirando a los demás. Cuando llegué, la recepcionista me señaló un lugar pequeño cerca de la ventana y dejó un montón de papeles sobre la mesa. Empecé despacio, copiando lo que había visto el día anterior, anotándolo todo en una libreta vieja que llevaba en la bolsa. Cada tecla que presionaba se sentía como un examen, y yo tenía las manos sudadas, aunque estuviera sentada. Cerca del mediodía, una mujer muy arreglada entró a la empresa hablando fuerte con la recepcionista. Reconocí la voz antes que el rostro. Era Natalia. Se me revolvió el estómago. Caminó hasta mi escritorio para pedir un documento y me miró como si yo fuera basura fuera de lugar. Soltó un comentario con una sonrisa torcida, como si le sorprendiera verme ahí, así. Sentí ganas de bajar la cabeza, como siempre lo hacía, pero algo dentro de mí se detuvo. Contesté solo lo necesario, lo más profesional que pude, y volví a mi papel. Mientras ella hablaba con otra persona, me di cuenta de que mis manos estaban firmes. Todavía tenía miedo, pero ya no era el mismo miedo de antes. Cuando Natalia se fue, las piernas me empezaron a temblar como si hubiera corrido kilómetros. Me metí al baño, me lavé la cara con agua fría para no llorar. Me miré al espejo y pensé que esa mujer había entrado a mi vida como recordatorio de lo que perdí, pero también de lo que ya no quería volver a ser. Regresé a la mesa fingiendo que no había pasado nada. Pasé el resto del día con la cabeza llena, repasando cada palabra, cada gesto que no hice, y al mismo tiempo sentía una satisfacción extraña por no haberme hecho chiquita, como si algo dentro de mí hubiera aprendido a estar de pie sin pedir permiso. Por la tarde, la directora me llamó para ayudar con una hoja de cálculo sencilla. Yo no sabía hacerlo, pero me quedé mirando mientras me explicaba, anotando todo. Cuando salió del cuarto, lo intenté sola. Me equivoqué 2 veces, borré, empecé de nuevo. Nadie me regañó. Cuando por fin lo logré, sentí un alivio que no sentía desde hacía mucho. Le llevé la hoja impresa y vi que la revisó con atención. Solo dijo gracias y siguió trabajando. Pero ese gracias pesó más que todos los gritos que escuché en mi casa durante años. Salí de ahí con la sensación de que estaba aprendiendo algo que nadie iba a poder quitarme. Los días empezaron a repetirse, pero no como antes. Cada mañana aprendía algo nuevo, aunque fuera pequeño. A veces me quedaba después del horario para entender mejor la computadora, pidiendo ayuda a una compañera que tenía paciencia conmigo. Regresaba al taller cansada, pero era un cansancio distinto, que no venía con humillación. Raúl me preguntaba cómo me fue y yo contaba lo básico, porque todavía tenía miedo de hablar en voz alta de mis avances. En el fondo, sentía que si me ilusionaba demasiado, todo podía acabarse de golpe, como se acabó mi matrimonio. Una tarde vi a Natalia otra vez en el pasillo.
Pasó a mi lado sin decir nada, pero sentí su mirada midiéndome. Antes eso me habría destruido por dentro. Ese día me molestó, sí, pero no me paralizó. Seguí trabajando, revisando papeles, contestando el teléfono, como si ella fuera solo otra cliente. Cuando llegué a casa, pensé en eso mientras lavaba una taza. Me di cuenta de que todavía no había ganado nada grande, ni dinero ni estatus, pero había ganado algo que Oscar nunca me dejó tener: silencio en la cabeza. Y ese silencio me estaba dando fuerza para aguantar lo que siguiera. Un día, la directora me llamó al final del turno. Yo pensé que había hecho algo mal y el estómago se me cerró, pero me dijo que había notado cómo organizaba las cosas, cómo anotaba todo, cómo no dejaba tareas a medias. Me preguntó si me interesaba quedarme más tiempo y aprender otras funciones. Dije que sí sin pensarlo, porque esa pregunta sonó como alguien ofreciéndome futuro, no solo un sueldo. Salí de la oficina con la mente dando vueltas, llena de posibilidades que yo nunca me había permitido imaginar. Por primera vez ya no era invisible. Me estaban viendo. Esa misma semana, Raúl comentó que tal vez en unos meses tendría que rentar el cuarto a otra persona. Lo dijo con cuidado, como quien no quiere lastimar. Eso me regresó al suelo. Entendí que no podía depender para siempre de la bondad de alguien, aunque fuera una bondad limpia. Empecé a buscar un lugar barato para vivir, caminando después del trabajo por calles que antes ni volteaba a ver. Cada letrero de "se renta" era una pregunta. ¿Ya puedo? Yo todavía no tenía respuesta, pero sí tenía una decisión nueva: no volver a ningún lugar donde no me respetaran. Conseguí rentar un cuarto chiquito cerca de la empresa, en un edificio viejo con pasillo oscuro y olor a humedad. No era bonito, pero era mío. Me llevé mis cosas en 2 bolsas y con mi mochila vieja que todavía me acompañaba. Cuando cerré la puerta por primera vez, me quedé parada en medio del cuarto sin saber qué hacer. No había sofá, no había tele, solo una cama sencilla y una mesa vieja. Aún así, sentí algo que nunca sentí en la casa con Oscar. Podía respirar sin miedo. Me acosté y lloré bajito, no de tristeza, sino de alivio. Alivio de no escuchar pasos pesados acercándose a mí. Seguí trabajando y aprendiendo. La directora empezó a darme responsabilidades pequeñas: revisar pagos, ordenar agendas. Yo todavía me equivocaba, pero corregía rápido. Un día, mientras organizaba unos contratos, escuché una discusión en recepción. Un hombre pedía trabajo, hablaba fuerte, decía que aceptaba lo que fuera. Reconocí la voz antes de ver la cara. Era Oscar. Se me heló el cuerpo. Me quedé inmóvil unos segundos, sin saber si esconderme o seguir sentada. Cuando entró y me vio, se quedó sin palabras, como si yo fuera un fantasma que no esperaba encontrar. Estaba distinto, más flaco, con barba crecida, ropa sucia. Ya no traía esa seguridad de antes. Miró alrededor como si no entendiera qué hacía yo ahí. Sentí una presión en el pecho, pero no era nostalgia. Era el recuerdo de todo lo que tragué en silencio. Él intentó sonreír, dijo mi nombre como si no hubiera pasado nada. Preguntó si ahora trabajaba ahí. Le respondí que sí y bajé la mirada al papel, porque no quería abrir espacio para conversación. Por dentro el corazón me corría, pero mis manos se quedaron firmes, como si mi cuerpo hubiera aprendido a no temblar frente a él. La directora salió al pasillo y preguntó quién era. Oscar explicó que necesitaba empleo, que estaba pasando por una mala racha. Ella dijo que no había vacantes en ese momento y le pidió que dejara un contacto. Él insistió, dijo que aceptaba cualquier cosa, hasta trabajo pesado. Mientras hablaba, vi cómo la vida había dado la vuelta sin avisar. El hombre que me echó de mi casa ahora suplicaba por una oportunidad justo donde a mí me habían aceptado sin título ni apellido, solo por trabajo. Cuando se fue, me miró otra vez, como si quisiera decir algo, pero no dijo nada. Yo me quedé sentada sintiendo un peso salirse del pecho despacito, como si algo viejo por fin se aflojara.
El resto del día intenté trabajar normal, pero mi mente volvía a su cara una y otra vez. No sentí alegría ni ganas de venganza. Sentí un cansancio antiguo que por fin estaba llegando al final. Recordé la tarde en que él me mandó a la calle, la mochila en la espalda, el banco de la plaza, el miedo de dormir afuera. Todo eso parecía lejano, pero seguía vivo en mí. Me di cuenta de que si yo quisiera, podría hablar con la directora, intentar ayudarlo. Pero también entendí que nadie me ayudó cuando yo lo necesitaba. Eso no me hizo dura, me hizo clara. Yo ya no le debía nada a esa historia. Al final del turno, él estaba afuera del edificio, como esperando. Cuando pasé, me llamó por mi nombre. Dijo que se equivocó, que Natalia se fue cuando se acabó el dinero, que ahora no tenía nada. Lo escuché en silencio, sin gritar, sin cruzarme de brazos. Cuando terminó, le dije que yo también me quedé sin nada el día que él me corrió y que aún así encontré la forma de seguir. No hablé de perdón ni de coraje. Solo le dije que yo no podía cargar el peso de sus decisiones. Me di la vuelta y me fui con el corazón acelerado, pero sin ganas de llorar. Esa noche llegué a mi cuarto con las piernas flojas, como si hubiera pasado una prueba más grande que cualquier computadora. Abrí la puerta y me quedé de pie un rato, sin prender la luz, escuchando los carros a lo lejos. Pensé en cómo yo temía ese reencuentro desde el día que salí de casa, como si él todavía tuviera poder sobre mí. Pero ahí, sola, entendí que el miedo había sido más grande que el momento. Él apareció como alguien roto, no como alguien que mandaba. No sentí orgullo, no sentí victoria. Sentí que esa historia se había movido de lugar dentro de mí, a un rincón donde ya no mandaba. Al día siguiente volví al trabajo como siempre. Nadie dijo nada, y yo tampoco. Pasé la mañana entre papeles y llamadas, pero por dentro yo era otra, como si hubiera cruzado un puente invisible. Cuando vi mi nombre en una lista con nuevas responsabilidades, entendí que mi vida avanzaba sin hacer ruido. Todavía ganaba poco. Todavía contaba monedas, todavía llegaba cansada, pero ahora yo sabía que era parte de un camino, no de una prisión, y eso me daba una calma que jamás había conocido. Semanas después, compré una mesa mejor para el cuarto y una cortina sencilla para la ventana. Cosas pequeñas, pero cada cosa nueva se sentía como un pedazo de dignidad regresando a su lugar. Empecé a cocinar para mí y a comer sentada, sin prisa, sin que nadie se quejara del sabor. A veces, mientras lavaba los trastes, recordaba cómo antes hacía todo corriendo para evitar pleitos. Ahora el silencio no era amenaza, era descanso. Un sábado por la tarde me topé con Raúl cerca del taller. Me preguntó cómo iba y le conté que renté un cuarto y seguía trabajando. Sonrió con esa tranquilidad suya y dijo que le daba gusto. Caminamos un rato hablando de cosas simples, el clima, el trabajo, la vida. Me di cuenta de que él nunca quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Nunca se puso de salvador. Solo estuvo cuando yo no tenía a nadie. Y entendí algo. La ayuda verdadera no llega haciendo escándalo. Llega quedándose cuando todo está en silencio. Tiempo después, la directora me llamó para una charla rápida y me dijo que necesitaba a alguien para coordinar algunas tareas del área y que pensó en mí. Al principio ni lo creí. Me explicó que yo conocía el funcionamiento mejor que muchos que llevaban más tiempo. Salí con un papel en la mano y la cabeza llena de vueltas. En el camino a casa pensé, yo pasé de ser la mujer expulsada con una mochila a ser alguien en quien confiaban decisiones. No fue de golpe, no fue bonito. Fue poco a poco, en silencio, en cansancio, en insistir incluso cuando nadie me veía. Esa noche abrí mi mochila vieja, la que guardaba al fondo. Dentro estaban 2 prendas gastadas y una foto de mi mamá. Me quedé viendo esa foto mucho rato, recordando el día que salí sin saber si iba a sobrevivir. No pensé en Oscar con odio, ni con lástima.
Solo pensé que aprendí algo ese día en que todo se vino abajo. Yo no tenía que volver a hacerme pequeña para caber en la vida de nadie. Guardé la mochila arriba, como quien guarda un capítulo cerrado. Yo no me volví otra persona. Solo dejé de aceptar migajas. Nunca volví a ver a Oscar después de ese día. Supe por gente que siguió brincando de lugar en lugar, pidiendo ayuda, buscando excusas. Yo no fui detrás. No porque yo fuera mejor que él, sino porque ya había caminado demasiado lejos dentro de esa historia. Entendí que hay personas que solo ven el valor cuando lo pierden, y no siempre es problema nuestro arreglarlo. La vida no me dio una venganza bonita, ni una respuesta perfecta. Solo me dio espacio para respirar y seguir, y eso fue más de lo que yo esperaba cuando salí sin nada. Hoy, cuando pienso en el día en que me echaron de mi casa, ya no recuerdo primero la humillación. Recuerdo la banca de la plaza, la botella de agua tibia en la mano, el miedo de no tener dónde dormir. Y también recuerdo la puerta sencilla del taller abriéndose y a alguien que no me preguntó más de lo necesario. Ahí entendí que Dios no llegó con trueno ni con un milagro visible. Llegó con un plato de comida y un cuarto prestado. Nada se resolvió en ese instante, pero algo dentro de mí se acomodó en el lugar correcto. Yo no me volví rica ni famosa, solo dejé de sentirme basura. Y eso cambió cómo camino, cómo hablo, cómo me veo al espejo. Mi vida siguió. Trabajo, pago renta, cocino mi comida y duermo sin escuchar gritos. Camino cerca de gente que me respeta y aprendí a no confundir amor con miedo. Cuando pienso en Oscar, ya no siento ganas de probar nada. El cambio más grande no fue que él cayera, fue que yo desperté. Ese día no se volvió una historia bonita para presumir. Se volvió un punto de partida silencioso. Yo no sé explicar todo lo que pasó. Solo sé que cuando creí que lo había perdido todo, dejé de perderme a mí misma. Y para mí, eso ya fue propósito suficiente. Si leíste hasta aquí, te lo agradezco de verdad, porque compartir esto nunca fue fácil. Conté esta parte de mi vida porque sé que hay gente pasando por algo parecido ahora mismo, creyendo que no hay salida, creyendo que merece menos de lo que merece. Si este relato te habló de alguna manera, no te lo guardes. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales como esta, de gente común, con dolor real, pero también con un nuevo comienzo. Aquí nadie promete un milagro rápido, solo mostramos que sí se puede seguir cuando todo parece perdido. Y tal vez la próxima historia sea exactamente la que necesitas escuchar hoy.